Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ontología. Y el día de hoy voy a empezar con el capítulo 8 sobre los principios ontológicos, pero hay dos capítulos con el mismo tema. Empieza desde el 7, pero yo me voy a saltar. Están ahí los principios, por ejemplo, de inteligibilidad, de lo real, los principios de razón suficiente. Por falta de tiempo me voy a saltar a la segunda parte de esa temática. Entonces, capítulo 8. Entonces, vamos a ver nosotros tres principios. El primero es el tercero excluido, el segundo, el de no contradicción, y finalmente el principio de identidad. Empecemos por el principio de tercero excluido. A ver. Bien, ¿cuántas versiones hay de este principio? La respuesta, a ver, si es que yo les dijera 3 versiones o 4, hagamos un sondeo de opinión. Bueno, más que sondeo de opinión, es una especie de evaluación diagnóstica para ver cuánto han comprendido. Voy a poner en la galería, vista de galería. A ver, por favor, veamos, ¿cuántas versiones del tercero excluido menciona Lorenzo? ¿3 o 4? ¿Sí? Ya. A ver, primera opción. Alcen la mano quienes creen que son tres versiones o 3 variantes del tercero excluido. Es una de 2, ¿sí? Ya, gracias. Estamos 5. ¿Alguien más? 7. Perdón, 6. 8. ¿Alguien más? ¿Nadie más? 9. ¿Quién más? 10. Ya. ¿Alguien más? Están 11, 12. No se demoren. 14. Ya. 15. Bueno, creo que nos quedamos con 15. A ver, tal vez quienes están compartiendo el aparato son 2 o 1. Profe, en mi caso 2. Ya. A ver, no, pero no está alzada la mano, Camila. Sí, profe, en nuestro caso sí, los dos. A ver, es Josué y Maribel. Maribel, sí, Ya, profe. 2. ¿Y Camila, también ustedes 2? Sí, profe, Camila y Ricardo. Ya, entonces les son 18. Ya, gracias. A ver, por favor, ya bajen la mano o la manito. Ahora, ¿quiénes creen que hay 4 versiones del principio de tercer excluido? Por favor, alcen la mano. A ver, Jessica tiene alzada la mano. Ahora vamos, segunda opción. 4 versiones. ¿Nadie? A ver, 0. ¿Ya? Bien, gracias por participar. Ahora, ¿qué pasa si es que les digo que hay la versión débil, simple y fuerte y la versión que podemos llamar la Parmenidia? La de Parménides. ¿No son 4? Bueno, les dejo con la inquietud. Bueno, son solamente 3.
La versión de Parménides, según Lorenzo, no es del tercero excluido, sino de exclusión de las situaciones intermedias. Bien, entonces, veamos si quisiera enunciar de una manera sencilla el principio de tercero excluido, tendría que decir cualquier cosa es o no es, ¿sí? Una entidad o tiene una propiedad o no la tiene. Un hecho existe o no existe. Y eso como principio válido para toda la realidad, ¿sí? Entonces, quisiera que quede constancia que, en primer lugar, una característica del principio de tercer excluido es que es un principio ontológico. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si nosotros quisiéramos explicitar la forma que tienen los principios ontológicos, todos ellos tienen que empezar con un cuantificador universal. Es decir, todo ente es tal que, ¿sí? O sucede o no sucede, ¿sí? Bien. Vamos a, más luego, inmediatamente, en unos pocos minutos, voy a presentarles tres variantes, tres maneras de enunciar el principio de tercero excluido, que no son tan equivalentes entre sí, y hay una distinción entre ellos. Pero si como primera aproximación quisiera decir en qué consiste el principio de tercero excluido, entonces les daría esta versión. Fíjense, entonces, en primer lugar, estamos diciendo que es una ley que se aplica a toda la realidad, ¿sí? Por eso le antepongo aquí el cuantificador universal. Bueno, esto es por lo tanto una oración que requiere la lógica cuantificacional. Y aquí tengo una disyunción. ¿Disyunción entre qué? O P o no P, con negación débil. Esa es una variante. Ahora, se tendría que aclarar que esta oración P se refiere al objeto X, cualquiera que sea ello, ese objeto. Entonces podemos, si yo quisiera utilizar la lógica de los predicados, entonces podría decir que cualquier ente o tiene una propiedad o no la tiene, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos en qué consiste la disyunción, cuáles son sus condiciones de verdad, pensemos en qué circunstancias una disyunción es totalmente falsa. Cuando ambos disyuntos son totalmente falsos, ¿sí? El hecho de que el principio de tercero excluido me esté presentando que o bien sucede la afirmación o sucede la negación, en el fondo se está excluyendo una cosa. Y precisamente en eso consiste el tercero excluido, ¿sí? ¿Dónde está el tercero excluido? ¿Sí? Numeremos. Tengo una afirmación y tengo su negación débil. Obviamente,
ambas situaciones están unidas por la disyunción. Lo que nos dice el principio de tercero excluido es esto de acá, ¿sí? Que o sucede algo o no sucede. ¿Sí? Luego veremos las variantes. Solamente estoy tratando de describir o presentar el espíritu de este principio. ¿Sí? Cuando aparece aquí la negación débil, eso significa que P y no P son contradictorios. Y entre ambos están agotando todas las posibilidades. Es una de dos. Eso es lo que dice la disyunción. O bien algo posee una propiedad, o caso contrario, no la posee. No hay tercera posibilidad. ¿Sí? Si quieren que exprese ese principio utilizando predicados, diría lo siguiente. ¿Sí? A ver, o... Bien. Nuevamente, bueno, aquí voy a dejar para simplificar, voy a dejar de lado el cuantificador universal. Entonces, fíjense, aquí estamos, tengo, la X es una variable de individuo, la phi es una variable de propiedad. Lo que me dice este esquema es que con respecto a cualquier entidad, esto está presupuesto acá al comienzo, o bien esa entidad tiene una propiedad o bien no la tiene. Y tiene que suceder una de esas dos posibilidades. ¿Qué es lo que está excluido? ¿Sí? Que no se dé ninguna de las dos. ¿Sí? Excluye la indeterminación. A ver, pero tal como estoy enunciando el principio de tercero excluido, estoy refiriéndome a objetos y a propiedades. Esos son, aquí tengo yo una, si es que yo reemplazo la variable o ambas variables por nombres, el resultado va a ser una oración que esté designando a que un objeto tiene una propiedad. Eso es algo ontológico. ¿Sí? Ahora, ¿podría yo formular el principio de tercero excluido para que se refiera a una oración? ¿Sí? Toda oración es o verdadera o falsa. Pero esa enunciación no aparece en el texto. ¿Sí? Más tiene aplicación en la lógica. ¿Sí? Una lógica entendida de determinada manera. Entonces, aquí nos vamos a concentrar a una versión o a las versiones ontológicas. Pero por supuesto, si estoy utilizando la disyunción, el cuantificador universal, esas son ayudas desde la lógica para comprender el contenido de este principio ontológico. ¿Sí? Por favor, no quisiera que el uso de símbolos les dé una mala impresión de que el principio de tercero excluido es un principio lógico. También es lógico, pero en primer lugar es ontológico. Se refiere a cualquier entidad del universo. Bien, ahora, nuevamente,
lo que no puede suceder. ¿Sí? Es decir, si es que esta disyunción es verdadera, eso es lo que afirma el tercero excluido, entonces está excluido que esta disyunción sea totalmente falsa. ¿Y cuándo sería falsa? Totalmente falsa, cuando no sucede ninguno de estos dos contradictorios. ¿Sí? Eso sería la indeterminación. El que, si nosotros tenemos un objeto y una propiedad, por ejemplo, el pizarrón y la blancura, entonces, con respecto al pizarrón, podemos estar pensando el que tengo a mis espaldas, o bien ese pizarrón es blanco, primera opción, o bien no lo es, una de dos. Lo que está excluido es que ni sea blanco ni deje de ser blanco. Eso no hay cómo. Entonces, eso es lo que el principio de tercero excluido está dejando fuera. No puede existir absolutamente ninguna entidad que ni tenga una propiedad ni no la tenga. ¿Sí? Entonces, de esta disyunción, por lo menos un disyunto tiene que ser verdadero. No pueden ser que ambos sean falsos. Eso está excluido. A la indeterminación es ni P ni no P. ¿Sí? Ni lo primero ni lo segundo. ¿Sí? Eso no sucede. ¿Sí? Bien, entonces, ahí está el tercero excluido. ¿Sí? Bien, entonces, con otras palabras, y si quieren ustedes para resumir la esencia, el corazón, el núcleo de este primer principio ontológico, es que, con otras palabras, todo está determinado. ¿Sí? O sucede o no sucede. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que no puede suceder es la indeterminación. ¿Sí? Bien. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros, ¿por qué? O determinado desde cuándo. Podemos decir, a ver, respondiendo ese par de preguntas, ¿sí? Cuando hablamos de determinación, obviamente esos podemos asociarlo con el determinismo. Y recuerdan que era el determinismo, aquella corriente o aquella doctrina acerca de la realidad que afirma que todo tiene su causa y además se supone que las causas exigen sus efectos de modo necesario. ¿Sí? Recuerden ese adagio escolástico, puesta la causa, de ahí se sigue necesariamente el efecto. Entonces, ¿por qué todo está determinado? Porque todo tiene una causa, absolutamente todo. O sea, no puede haber un solo evento en el universo, ¿sí?, que no tenga causa. Si hubiera una sola expresión, entonces ya no hay tal principio de causalidad. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿desde cuándo está determinado? Piensen, por ejemplo, hoy estoy con una camiseta azul, está parcialmente el cielo despejado, ¿sí? Están rayos de sol cayendo sobre la ventana del estudio,
Y eso estaba determinado, no solamente desde el día de ayer. Ayer era verdad que hoy en Monay el cielo iba a estar parcialmente despejado, que en este momento los rayos del sol dan sobre la ventana. Eso ya era verdad ayer. Si es que era verdad ayer, también la semana pasada, y hace un siglo, y desde el inicio de los tiempos, o desde la eternidad. Eso es lo que, bueno, pero son complementos a lo que afirma el principio de tercero excluido. ¿Sí? Bien, por lo tanto, si es que algún filósofo o ustedes, alguno de ustedes, tiene una tendencia a admitir la indeterminación, entonces lo más lógico es que sospechen de la validez de este principio. Entonces, ese es el contenido, el espíritu, la injundia de este principio de tercero excluido. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos las tres versiones que se presentan. Estamos en el acápite número 1. La versión débil, ¿sí? La simple y la fuerte. A ver, voy a utilizar la notación simbólica porque me parece que esa es la manera más simple, visual, directa de entender el significado de las varias versiones. A ver, entonces pongamos débil, simple y fuerte. A ver, para ello tengo que utilizar el functor de afirmación débil y el par de negaciones, la débil y la fuerte. Veamos la primera versión. Versión débil, o bien si voy a suprimir por razones pedagógicas para simplificar la exposición el prefijo del cuantificador. ¿Sí? A ver, en la primera versión, voy a dar varias versiones, ¿sí? De cada una de ellas. A ver, o bien sucede P en alguna medida o no sucede en absoluto. Bien. Esa es la versión débil porque parece la más fácil de admitir. Podríamos decir tal vez la versión más obvia. Ahora, si nosotros aceptamos la existencia de grados de existencia, grados en la posesión de una propiedad, podríamos pensar en una escala del 0 al 100. Y entre esos dos extremos se dan infinitas situaciones intermedias. Entonces, con respecto a cualquier objeto y cualquier propiedad, tenemos simplemente dos casos. Y fíjense, o bien un objeto no posee en absoluto una propiedad. Si nos preguntamos en qué medida un objeto posee una propiedad, las únicas dos opciones son o en el 0% o
más de 0. En alguna medida, por más chiquita que sea, o la medida más grande, del 100%. ¿Sí? Entonces, no hay más que esas dos opciones. Bien. A ver. Si es que alguien puede sentir algún recelo en aceptar este principio, tal vez podría ser porque está pensando en consideraciones epistemológicas. ¿Y cómo sé yo que se dan esas dos posibilidades? Y eso nos remite a la teoría del conocimiento. Para empezar, tendríamos que discutir ¿y qué es conocer? ¿Cuándo puedo yo decir que conozco algo? Conozco que sucede o la negación total o la afirmación en alguna medida. A ver, pero por supuesto, me parece que es una preocupación legítima de que desde la teoría del conocimiento nosotros podamos llegar a concluir algo de la metafísica, algo de la realidad. ¿Sí? Ya más luego vamos a ver razones para afirmar el principio de tercero excluido. ¿Sí? Uno de los filósofos que han negado el principio de tercero excluido son aquellos que creen que para poder afirmar que algo sucede, tenemos que ser capaces de probarlo. En ausencia, por ejemplo, bueno, estoy pensando en los intuicionistas lógicos, los que niegan el principio de tercero excluido. Si preguntara el número de estrellas en este momento existentes, ¿es par o impar? No hay más que esos dos números, tipos de números. O es un número par o es un número impar. Ahora, ¿podemos nosotros probar que es lo uno o lo otro? Puede ser que no. ¿Sí? En ausencia de que no podemos probar ni lo uno ni lo otro, los intuicionistas dicen por lo tanto, esta disyunción no es verdadera. ¿Sí? Postergaré para una próxima clase el dar por lo menos alguna razón a favor del principio de tercero excluido. ¿Sí? En este momento simplemente les digo que no todo filósofo acepta este principio, pero estoy apenas empezando, quiero dar 3 versiones y distinguir 3 variedades al interior del principio de tercero excluido, dependiendo de qué tipo de afirmación se hace acá y qué tipo de negación se hace hace el otro disyunto. Entonces, ahí, puesto que estamos suponiendo que hay grados de realidad y por lo tanto grados de verdad y grados de falsedad o grados de no ser, no tenemos un único principio de tercero excluido. ¿Sí? Bien, entonces la versión débil es esa. La versión simple es la que les di anteriormente, o P o no P, con negación débil. Y obviamente esta segunda versión no es exactamente la misma que la anterior. Estoy diciendo otras cosas. ¿Sí? Con respecto a cualquier citación, o se da o no se da. ¿Sí? La primera decía, o no se da en absoluto, o se da en alguna medida. ¿Sí? ¿Notan la diferencia
La primera hace una afirmación más suave, porque es menos polémica. ¿Sí? Y finalmente, la versión fuerte. ¿Sí? Algo o sucede o no sucede en absoluto. ¿Sí? Con negación total. Ya. Ahora, si nosotros introducimos el cuantificador universal, ¿sí? Ahora, ¿cómo entender este cuantificador universal? Si nosotros recordamos el cuadrado de oposición, el, el- el tradicional de Aristóteles, y recordamos cuál es la relación entre el cuantificador universal y el existencial, ¿sí? Recuerden, creo que para poder continuar necesitamos refrescar un poquito la cuestión de la lógica aristotélica, ¿sí? Aquí tengo los 4 tipos de oraciones clasificadas de acuerdo a la cantidad y a la calidad, ¿sí? Arriba tengo las universales, abajo tengo las particulares, oraciones particulares. A mano izquierda tengo las oraciones afirmativas, de ahí viene, recuerden, afirmo, y a mano derecha tengo las oraciones negativas, ¿sí? Nego. Ahora, combinando cualidad y cantidad, resultan estas 4 categorías o 4 subclases. La primera es una oración universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Sí? Se enuncia todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. Ahora, lo que necesito en este momento es la contradictoria. Estamos acá. Todo X es tal que, y esta es la universal afirmativa. Estamos acá. Ahora, en la particular, ¿sí? Algo, por lo menos algo, no es, algún S no es P, la oración particular negativa se expresa por medio del cuantificador existencial. ¿Sí? Pero para diferenciarse la O de la I, esta es negativa. Pongo ahí una negación. ¿Sí? Y sabemos que las relaciones de las oraciones que están en la diagonal son contradictorias. ¿Sí? Si la A es verdadera, la O es falsa. Y viceversa, si es que la A es falsa, esta es verdadera. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puedo yo, de un modo lógicamente equivalente, expresar una oración universal afirmativa en términos de un cuantificador existencial, ¿sí? Negativo y que él mismo es falso. Aquí, la cuantificación universal se puede definir, aquí tengo una equivalencia, como la falsedad de una cuantificación existencial negativa. Es decir, puedo yo transformar el cuantificador universal a una cuantificación existencial con la ayuda de 2 negaciones, una interna y otra externa, una prefijada y otra pospuesta. Entonces, si ustedes comprenden esta relación
entre ambos cuantificadores, entonces podemos comprender que una cuantificación universal está excluyendo que exista una situación negativa. ¿Sí? Cuando se dice que todo S es P, todo objeto tiene una propiedad, se está diciendo que no hay ninguna propiedad que carezca, perdón, no hay ninguna entidad que carezca de la propiedad de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, toda cuantificación universal tiene un contenido existencial doblemente negativo. La cuantificación universal me está diciendo que algo con cierta característica no se da. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no se da? Precisamente la indeterminación. ¿Sí? Que no se dé ni la afirmación ni la negación. Entonces, gracias a la cuantificación, a las relaciones entre los cuantificadores, el universal y el existencial, yo puedo reformular estas tres versiones del principio de tercero excluido en términos de negación de una cuantificación existencial negativa. ¿Sí? Por falta de tiempo ya no puedo hacerlo. Continuaremos la próxima semana. ¿Sí? Una buena tarde.